Muy buenas tardes, tengan todos los que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión en vivo. El Colegio de Sonora, en el marco de las actividades de nuestro 39 aniversario, les da la bienvenida a la presentación del libro Seguridad Alimentaria en México, un análisis geográfico en los albores del siglo XXI, de la doctora Jennifer Espinosa Ramos, 2020 Colson. A continuación, para dar, antes de presentar a las personalidades que nos acompañan, vamos a presentar un video alusivo al tema del libro. Este video está producido por el Departamento de Difusión Cultural del Colegio de Sonora. Aquí lo vamos a reproducir. Seguridad alimentaria en México, un análisis geográfico en los albores del siglo XXI, de Jennifer Espinosa Ramos. El crecimiento económico y el incremento presupuestal asignado al combate a la pobreza en México en los últimos años ha sido insuficiente para contrarrestar el aumento de la población que padece hambre, por lo que resulta necesario alcanzar la seguridad alimentaria como vía para superar la pobreza y lograr el desarrollo social. A lo largo de la obra se podrá encontrar un análisis sobre los principales conceptos, enfoques y teorías con los que ha sido abordado el problema alimentario. Lo que se busca es determinar qué municipios deben incluirse en una estrategia de seguridad alimentaria mediante un diagnóstico geográfico que identifique las áreas del país donde se concentra este problema a fin de garantizar así su derecho a la alimentación. La perspectiva geográfica ha sido relegada a pesar de reconocerse como determinante en la superación de la pobreza y de que ante el reto de que el problema alimentario no es homogéneo sobre el territorio, este enfoque permitiría identificar las zonas donde se concentra. La interrogante central que se plantea sobre los municipios que deben incluirse en una estrategia de seguridad alimentaria se responde a través de un diagnóstico de la inseguridad alimentaria que permite conocer su distribución geográfica, establecer su patrón de distribución y propagación territorial y saber si tiende a concentrarse más en unas áreas que en otras. Esto permite establecer prioridades con base en una jerarquización territorial por niveles sobre los problemas de concentración y aglomeración de la inseguridad alimentaria para asegurar el acceso a los alimentos por parte de la población que más lo necesita. Este libro está dirigido a público en general, es decir, a todas aquellas personas que estén interesadas en la temática, pero también de manera especial está orientado hacia la academia y para los tomadores de decisiones, pues en la parte de conclusiones se hacen recomendaciones y se identifican algunos elementos básicos que debieran considerarse al momento de delinear una propuesta de política de seguridad alimentaria. Muy bien. A continuación presentaré a las personalidades que se encuentran acompañándonos el día de hoy, empezando por la doctora Lisiliana Rodríguez Gámez, profesora e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo del Colegio de Sonora. Bravo. Está con nosotros también el doctor Joaquín Bracamontes Nevares, profesor investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo ACE. También está con nosotros Jennifer Espinosa Ramos, egresada del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Sonora y autora del libro que hoy presentamos. Finalmente, está con nosotros también la doctora Almadelia Santiago Solano, quien es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y quien fungirá como moderadora el día de hoy, y a quien a continuación
Cedo la palabra. Doctora. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Pues aquí estamos. Gracias por acompañarnos. A continuación presentaré la semblanza. La primera participación que tenemos es la doctora Liciliana Rodríguez Gámez. La doctora Liciliana Rodríguez Gámez es economista por la Universidad de Sonora, maestra en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y doctora en Geografía por la Universidad de Arizona. Desde el año 2013 se desempeña como profesora investigadora del Colegio de Sonora y está adscrita al Centro de Estudios del Desarrollo. Pertenece además al Sistema Nacional de Investigaciones SNI nivel 1 y cuenta con reconocimiento de perfil deseable PRODEP de la Secretaría de Educación Pública. Además, es profesora de asignatura de licenciatura y posgrado en las carreras de Economía, Negocios y Comercio Internacionales y en la maestría de Fiscalización y Control Gubernamental de la Universidad de Sonora. Sus actuales líneas de investigación se centran en tópicos de geografía económica y análisis espacial, con énfasis en temáticas de economía regional y urbana relacionados con la movilidad, calidad de vida, financiamiento y sustentabilidad del desarrollo económico local. La doctora obtuvo el primer lugar del Premio Estatal de Administración Pública del Instituto Sonorense de Administración Pública AC. En 2011 obtuvo mención honorífica en el Premio Charles M. Tybut en Ciencia Regional de la Western Regional Science Association de Estados Unidos. En 2013 obtuvo el tercer lugar del Premio Gustavo Cabrera, otorgado por el Centro de Estudios Demográficos y Urbanos, CEDUA, del Colegio de México, y en 2015 logró la mención honorífica en el Premio de Investigación Financiera en la modalidad de investigación aplicada, convocado por el Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas, AC. A continuación, doctora, le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. Gracias por la presentación a la doctora Almadelia Santiago. Y primero que todo, agradecer la invitación que me extendió la doctora Jennifer Espinosa para presentar su libro, Seguridad Alimentaria en México, un análisis geográfico en los albores del siglo XXI. Un gusto saludarlos a todos. Y lo primero que pensé al recibir esta invitación es lo rápido que pasa el tiempo cuando uno ve a sus estudiantes concluyendo su formación escolarizada y observar con agrado cómo académica, intelectualmente han madurado y que además se enfrentan con éxito el campo profesional y que ahora pues están junto a uno, en este caso en una reunión virtual, y listos para hacer un debate, ¿no? Así que personalmente es una gran satisfacción ver cómo el trabajo de Jennifer se cristaliza ahora en un formato más accesible para el público en general, en este libro que nos reúne esta tarde. En este sentido va mi agradecimiento también al Colegio de Sonora y al esfuerzo editorial que hace la institución por trabajar en esta tarea de difusión del conocimiento. Y precisamente, hablando de conocimiento, hablando de aprendizajes, entre tantas lecciones que la crisis del COVID-19 nos ha enseñado en menos de un año, conviene resaltar una de ellas. Y esta es la simple afirmación de que la geografía importa. La geografía sí importa e importa mucho. La sana distancia, el confinamiento de la población, las medidas en contra de la aglomeración y a favor de la dispersión de la población, la proximidad incluso que tenemos a una persona que tiene el virus, la accesibilidad a los centros de salud, a la atención médica, las restricciones de movilidad, el cierre de fronteras, entre otras tantas medidas, nos permite asegurar que efectivamente importan los contagios y particularmente importan los contagios
si tu vecino está contagiado. Entonces, cercanía y relación o similitud geográfica y similitud de atributos son los conceptos que llevaron en 1970 a Waldo Towell a proponer la primera ley de la geografía, que dice que todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas más próximas en el espacio tienen una relación mayor que las que se encuentran distantes. Esta propiedad fundamental de la geografía, que es lo que conocemos como el principio de autocorrelación espacial, permite a la autora, a la doctora Espinosa, invitar al lector, a través de esta obra, a pensar en la seguridad alimentaria de la población más allá del concepto tradicional de pobreza alimentaria o de carencia alimentaria, y llevarnos más allá incluso del combate de la política de transferencias monetarias que implementan nuestros gobiernos. Así la doctora Espinosa nos reta a pensar de alguna manera que la escala geográfica del problema es muy importante. Incluso nos lleva más allá de la descripción y la ubicación de los datos, y ella llama la atención precisamente sobre el fenómeno alimentario hacia su contexto geográfico para reivindicar precisamente la necesidad de lo local y de lo regional dentro de una estrategia de seguridad alimentaria. Pues bien, el libro Seguridad Alimentaria en México, un análisis geográfico de los albores del siglo XXI, presenta diversas inquietudes en relación con esta temática, las cuales se resumen en una introducción y en 5 capítulos y finalizan en un último apartado sobre la pertinencia del enfoque geográfico al abordar precisamente este problema alimentario. No obstante, para comentar el contenido del libro, en vez de hacer este recuento capítulo por capítulo de los argumentos que va presentando la autora, me permito hacer un listado de las dimensiones y aspectos que a mi juicio considero los más relevantes en esta obra. Quiero iniciar citando el concepto de seguridad alimentaria del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de Coneval, y que es retomado por la autora, en donde menciona que la seguridad alimentaria se manifiesta en los hogares cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana. Por ello, en relación con la dimensión teórica, conceptual y por tanto operativa, deseo poner el acento de la discusión sobre el derecho a la alimentación que discute la doctora Espinosa en este libro y el de seguridad alimentaria. Respecto al primero, al de derecho a la alimentación, pues destaca la autora la falta de compromiso que tiene el Estado mexicano para garantizar dentro de los derechos individuales este derecho a la alimentación. Respecto al segundo concepto, el de seguridad alimentaria, la autora subraya el cómo las políticas de seguridad alimentaria se han restringido precisamente al combate de la pobreza alimentaria en su variante extrema. Incluso, menciona, se han confundido los términos de pobreza alimentaria y de seguridad alimentaria, utilizándolos como sinónimos cuando la diferencia entre uno y otro es por demás evidente. Esto ha llevado a un predominio entonces del enfoque de ingresos en la consecución de la seguridad alimentaria, de tal manera que el concepto de seguridad queda relegado normativamente y no es sujeto de política alguna, situación que se refleja en una política social y en específico en políticas antipobrezas y de erradicación de hambre que tienen un fuerte componente asistencialista.
Así se visualiza la seguridad alimentaria o la falta de esta como un problema de acceso monetario a los alimentos. Y en base a esta vertiente de ingresos, entonces, se dice que una persona se encuentra en esta situación de pobreza alimentaria cuando por falta de dinero o recursos, al menos un integrante del hogar no tiene una alimentación variada, deja de desayunar, de comer o de cenar, come menos de lo que debería haber comido, se queda sin comida, siente hambre, pero no come, o bien hace solo una comida al día o deja de comer durante todo el día. Situación que, a decir de la FAO, mientras exista la pobreza alimentaria entre la población, esta fomenta o refuerza el círculo vicioso de pobreza y hambre. Por tanto, se dejan de lado otros aspectos fundamentales que integran la seguridad alimentaria, como pueden ser la disponibilidad y el acceso a los alimentos, a la calidad y nutrición y a la estabilidad del suministro. No obstante, la pobreza alimentaria, analizada a la luz de la primera ley de la geografía, permite observar la autocorrelación espacial de esta problemática. Así, en una dimensión metodológica, esta obra contribuye significativamente en al menos dos direcciones. La primera, en relación con una propuesta metodológica para el estudio de la seguridad alimentaria, que permite precisamente un análisis reanimado o recargado, podríamos mencionar, del estudio de la pobreza en nuestro país. Así se realiza en el libro una recuperación de la escala geográfica de los estudios sobre pobreza en general y análisis geoestadístico de la concentración de los problemas sociales. La segunda contribución metodológica resulta en la propuesta de operacionalizar el concepto de seguridad alimentaria, teniendo como fuente precisamente la información disponible o generada por instituciones como INEGI y Coneval. Por lo que ahí es donde radica una de las principales contribuciones del estudio de la doctora Espinosa, pues crea un indicador de seguridad alimentaria, el cual se estima a través de 12 indicadores sintéticos que recogen información relacionada con los aspectos de accesibilidad física, económica y social, disponibilidad, cobertura, conectividad, exclusión económica, utilización de los alimentos, estabilidad del suministro, pobreza alimentaria, diversidad y gasto o inversión social. Todos estos aspectos centrales que intervienen en asegurar el acceso a los alimentos. La estrategia metodológica que se implementó permite fácilmente destacar los aspectos relacionados con la accesibilidad y la disponibilidad de los alimentos y observar otros elementos territoriales que son determinantes al momento de garantizar el acceso a estos por parte de la población. La utilización de herramientas como el análisis exploratorio de datos espaciales a nivel municipal y los indicadores locales de asociación espacial permiten, por un lado, identificar este patrón de distribución y propagación del territorial, de la pobreza y la seguridad alimentaria. Así, a través de una combinación de procesos de concentración y aglomeración, se identifican regiones de atención prioritaria en materia de seguridad alimentaria, recuperando con ello la dimensión geográfica, que incluso se muestra más allá de la escala municipal, que es la escala objeto de estudio. El análisis permite incorporar, por ejemplo, el concepto de desiertos de alimentos para referirse a las regiones de municipios de exclusión relativa en donde los municipios que la integran presentan barreras físicas, económicas o sociales de acceso a los alimentos. Al respecto, la autora pone el acento en zonas que requieren atención prioritaria y que se conforman con municipios que incluso pertenecen a varios estados, de tal manera que se rebasan las fronteras político-administrativas. De hecho, un aspecto central y que se convierte
en el vínculo entre la dimensión geográfica y la política pública, gracias al enfoque metodológico que se desarrolla en este trabajo, es que se pueden detectar elementos del problema alimentario que son compartidos por varios municipios. Por ejemplo, el acceso económico, la disponibilidad de alimentos, la cobertura y la conectividad, la estabilidad del suministro, la diversidad de alimentos y el gasto social, los cuales pueden ser atendidos en un contexto regional o a través de una política pública que tenga esta dimensión regional. Y que debido a la contigüidad y a la vecindad, pues influirá esto en los niveles de inseguridad alimentaria de sus vecinos. Asimismo, también se detectan otros componentes que no son compartidos y que por tanto merecen un tratamiento diferenciado o bien una política focalizada, como son la accesibilidad social, exclusión económica y la pobreza alimentaria. Así, la principal contribución de la dimensión de política pública de este trabajo es precisamente este diagnóstico geográfico y las directrices para una política social que establece prioridades a partir de jerarquizar el territorio con el objetivo de poder poner atención a este problema de la seguridad alimentaria. Por supuesto, tras el análisis geoestadístico de la información disponible y del índice de seguridad alimentaria que elabora la autora, se desprenden resultados muy interesantes que permiten a las autoridades, organismos e instituciones de los 3 órdenes de gobierno, así como a otros tomadores de decisiones en el ámbito social, disponer de información para delinear mejores políticas públicas que atiendan la dimensión geográfica de la seguridad alimentaria. Sin embargo, estos hallazgos me los reservo para comentarlo con ustedes después, una vez que hayan comprado el libro y que hayan leído todos estos interesantes hallazgos. Sin embargo, quiero tomarme el tiempo que resta para comentar sobre las limitaciones del estudio. Si bien todos los trabajos académicos se ven limitados por la imperiosa necesidad de abstraer solo una pizca de realidad para el análisis, situación que la doctora Espinosa hizo frente durante el tiempo en el cual desarrolló el estudio, me adelanto en comentarles que pueden surgir algunos desencuentros entre el lector y el autor tras la lectura de este libro, los cuales provienen de las limitaciones del tema que incluso como gobierno, como sociedad o como estudiosos de las ciencias sociales, no hemos sido capaces aún de enmendar. Una de las limitantes más evidentes, sin duda, y continúa siéndolo incluso hoy, es la relacionada con la información. La relación en relación con la disponibilidad, con la oportunidad y con la pertinencia de la información es uno de los graves problemas. Incluso resulta hasta irónico que el hambre, como uno de los principales problemas de la humanidad y de México, carezca de información básica para la toma de decisiones. Los datos sobre pobreza o sobre carencia alimentaria, por ejemplo, que algunos de estos se utilizaron en el estudio, se obtienen típicamente de encuestas a hogares y por razones presupuestales, pues es casi imposible realizar encuestas al total de la población y en una periodicidad adecuada. A nivel municipal, la información está disponible cada 5 años y cada 10 años en el caso de muchas de las variables que integran el indicador de seguridad alimentaria que construyó la autora. A esto se le añade la pertinencia de la información, la cual sigue careciendo de detalles importantes y siendo además oportuna. Por ejemplo, la calidad de los alimentos que se consumen y el nivel nutricional de los individuos resulta ser una información prácticamente nula, sobre todo cuando queremos trabajar a niveles mucho más agregados. De manera que un análisis de seguridad alimentaria cada década
como propone la autora, puede incluso significar demasiado tiempo, tanto para los beneficiarios de una política social como para los hacedores de programas. Sin embargo, este periodo de tiempo ofrece un marco para la evaluación de estrategias de mediano plazo, las cuales pueden ajustarse a través de la inferencia que proporciona el propio modelo que propone la autora en su último capítulo. Por ejemplo, somos conscientes de que la actual crisis del COVID-19 ha significado un deterioro masivo en los niveles de bienestar de la población, y ello implica que un número cada vez más creciente de personas estén experimentando una situación de inseguridad alimentaria. Así que el modelo propuesto por la autora tiene el potencial de estimar los efectos geográficos de una de una contracción del PIB, la cual digamos que para el 2020 estará rondando el 8.5, el 8.6% de acuerdo con los últimos datos que ha reportado INEGI. Asimismo, los resultados del censo de población del año 2020, que en los próximos meses estarán disponibles con más detalle y sobre todo para un análisis municipal, serán un importante insumo para evaluar y diseñar una nueva estrategia alimentaria para nuestro país. En consecuencia, disponemos de poca información, la cual los estudios de esta naturaleza tienen que enfrentar, pero por el otro lado, nosotros como estudiosos de las ciencias sociales, nos enfrentamos precisamente al reto de que no podemos profundizar en dimensiones específicas ni en contextos microrregionales como desearíamos. En tal sentido, las discusiones teóricas se ven también limitadas y solo se pueden delinear políticas públicas que dentro de un modelo establecido cuenten con una escala territorial que permita una mejor definición de la estrategia de seguridad alimentaria. Si bien persisten otras limitaciones en relación con el alcance de estudio, la autora bien señala que este no es un análisis sectorial de la actividad agrícola o de la producción de alimentos, que tampoco es un libro técnico de medición de la pobreza alimentaria. Por supuesto que hace falta un análisis a fondo de la política alimentaria, incluso en su dimensión nutricional, y de la calidad de alimentos, y por supuesto de la soberanía alimentaria, que es otro de los grandes conceptos y temas en los cuales necesitamos profundizar. Sin embargo, la autora insiste que el estudio y su contribución radican en recuperar precisamente esa dimensión geográfica del problema de la seguridad alimentaria en particular y de la pobreza en general. En este sentido, vale la pena recalcar la ausencia de un análisis de los actores involucrados. Los actores que intervienen en una política de seguridad alimentaria son numerosos y los podemos enlistar desde los propios sujetos a quienes se les dirige la política o la estrategia, hasta inclusive aquellos organismos que hacen los contrapesos necesarios para que el derecho a la alimentación se enmarque, sea posible dentro de una estrategia de este tipo. Sin embargo, la justificación de por qué no realizar un análisis de actores tiene que ver precisamente con esta idea que recalca la autora, donde nos habla de que la seguridad alimentaria es un concepto neutral o más neutral que incluso el de soberanía al momento de abordar la correlación de fuerzas y que permite mantenernos un tanto objetivos o no prejuzgar la concentración del poder económico en los distintos eslabones que tienen que ver con las cadenas de producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos. También en aquello relacionado con el comercio internacional de alimentos o incluso con las políticas de los corporativos dedicados precisamente a la comercialización de alimentos.
Particularmente, la doctora Espinosa señala sobre lo acertado de escuchar las necesidades locales y considerar las particularidades de una región al momento de diseñar una estrategia de seguridad alimentaria. Situación que escapa de las manos cuando los gobiernos tratan de implementar políticas que obedecen más a directrices globales o tratan de homogenizar políticas en este sentido y se pierden estas especificidades del espacio, así como aquellas relacionadas con la identidad cultural de la población. Me parece entonces acertado que la autora no aleje de su análisis la condicionante que implica la definición de estas políticas alienadas a los organismos internacionales y a los corporativos privados. Para concluir, me gustaría comentar que si bien el estudio analiza la información disponible en el año 2010, el contexto en el cual se enmarca este libro y durante el cual se desarrolló el estudio gira en torno a la tendencia a la alza de los diferentes indicadores de pobreza multidimensional producto de la crisis económica del año 2008. También este libro está enmarcado en esa discusión sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre en el sexenio de Enrique Peña Nieto, así como al fracaso de la meta de hambre cero dentro de los objetivos de desarrollo del milenio y, en consecuencia, el replanteamiento de este objetivo como parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Además, el libro se desarrolló en un contexto en el cual México estaba transitando hacia un contexto de alternancia política a nivel nacional. Las elecciones del año 2018 y sobre todo las expectativas tan altas que se crearon en relación a la política social del nuevo gobierno federal, que se esperaba fuera el sello distintivo de dicha administración. No obstante, las diferencias de criterio respecto a la política social y a las iniciativas en torno a la construcción de organismos y medidas a favor de la seguridad alimentaria, así como las prioridades que la crisis del COVID-19 nos ha llevado a reordenar en materia presupuestal y en materia de política pública, hacen que de nuevo se posponga la implementación de una estrategia de naturaleza geográfica para atender el problema de la seguridad alimentaria como la que propone la doctora Espinosa en su libro. Este cambio en la dimensión cognitiva del problema de la seguridad alimentaria, es decir, la forma de pensar el fenómeno en un mundo multivariado, donde la geografía es una variable cada vez más importante, considero que es la mayor contribución de esta obra. Por ello, de cualquier manera, ahora sabemos, tenemos la certeza y los elementos mínimos indispensables provistos por este libro para implementar una estrategia de seguridad alimentaria con enfoque geográfico en los diferentes ámbitos de la vida pública. Gracias. Y felicidades a la autora por esta magnífica contribución. Muchas gracias, doctora. A continuación tenemos la participación del doctor Joaquín Bracamonte Nevares. El doctor Bracamonte es profesor e investigador titular C en el Departamento de Economía del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestro en Economía por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Economía por la Universidad de Sonora. Obtuvo el primer lugar en la primera edición del Premio Nacional de Investigación a la Investigación Social y Opinión Pública 2011 con el ensayo Una evaluación de política pública, el impacto del programa Oportunidades en México y sus diferentes regiones. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Los temas de investigación del doctor son desarrollo económico regional, política pública, desigualdad socioeconómica, empleo, pobreza y bienestar. Muchas gracias, doctor.
Le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes, Almadelia, gracias por su presentación. Gracias también a Jennifer por hacernos la invitación para la lectura de su libro, y gracias al Colegio de Sonora por la invitación que nos hacen también en este evento. Saludo a la doctora Lisiliana Rodríguez, saludo también a quienes nos siguen en esta presentación del libro. Y sin más preámbulos, voy a dar lectura a los comentarios que he trabajado luego de una revisión sistemática del texto que hoy nos presenta Jennifer. El libro inicia planteando que durante las últimas décadas y a escala global, la política social ha estado orientada a la asistencia social y al combate a la pobreza. Sin embargo, el crecimiento económico y el presupuesto asignado han sido insuficientes para evitar el incremento de la población que padece hambre. Por ello cobra relevancia el tema que hoy nos presenta Jennifer en su texto sobre la seguridad alimentaria como vía para superar la pobreza y alcanzar el desarrollo y bienestar humano. En este contexto, la satisfacción de la necesidad básica de alimentación, nos plantea la autora, no solo es importante para la subsistencia de las personas como ente individual y social, sino que constituye una premisa para alcanzar el desarrollo económico, social y humano. Por otra parte, sin soslayar la importancia del avance conceptual y metodológico en las políticas y programas antipobreza en las últimas 2 décadas, al transitar del enfoque unidimensional al enfoque multidimensional de la pobreza, la autora propone la incorporación de la dimensión geográfica en el análisis del programa alimentario en México, ya que la dimensión espacial geográfica permite identificar las áreas donde se concentra la carencia alimentaria, lo que ayuda a que se haga hincapié en la accesibilidad y disponibilidad de los alimentos necesarios para lograr la seguridad alimentaria. En esta lógica, el objetivo de investigación es determinar qué municipios se deben incluir en una estrategia de seguridad alimentaria mediante un diagnóstico geográfico que identifique las áreas del país donde se concentra el problema a fin de garantizar el derecho a la alimentación. Antes de abordar dicho objetivo, sin embargo, la autora realiza una revisión conceptual sobre la seguridad alimentaria y a su vez hace una valoración sobre la forma como se ha tratado el problema alimentario en las diferentes etapas del desarrollo y desde la esfera pública. En este sentido, en el capítulo 2, conceptualización de la seguridad alimentaria, la autora analiza la evolución del concepto de seguridad alimentaria y advierte que en los 70s el concepto de seguridad alimentaria se relacionaba con la producción y disponibilidad de alimentos básicos a nivel global y nacional. Para la década de los 80s se pone el énfasis en el acceso a los alimentos, por tanto, en asegurar que las personas tuvieran en todo momento acceso físico y económico a los alimentos básicos. Para la década de los 90s, el concepto de seguridad alimentaria alude al derecho a una alimentación adecuada y no padecer hambre. En este sentido, el autor identifica un sesgo conceptual ante el problema alimentario al no considerar todos los elementos que se deben incorporar. De esta manera, plantea que la pobreza alimentaria alude a la falta de ingreso para tener acceso a los alimentos, mientras que la seguridad alimentaria
refiere a la falta de acceso monetario, físico y social a una alimentación suficiente, inocua y nutritiva para una vida sana. En esta perspectiva, la autora encuentra que en el enfoque con el que se analiza la seguridad alimentaria, es parcial, lo cual sin duda repercute en el efecto e impacto de las políticas públicas implementadas ante el problema alimentario. Se advierte también que son escasos los estudios que abordan simultáneamente los elementos centrales de la seguridad alimentaria, a saber, accesibilidad, disponibilidad y sostenibilidad de los alimentos, lo cual evidentemente por sí mismo da cuenta de que el trabajo que hoy nos presenta Jennifer cobra aún mayor relevancia. En el capítulo 3, Inseguridad alimentaria como materia de política social, inicia planteando, grosso modo, que el concepto de seguridad alimentaria trata de garantizar el combate al hambre y el disfrute de una nutrición equilibrada, mientras que la soberanía alimentaria alude a que los estados definan su propio modelo de producción de alimentos. En este sentido, se describen las prioridades en las etapas del desarrollo. Se plantea entonces que en los años 50, 60, 70, el Estado tenía como preocupación el crecimiento económico y la generación de empleos para incorporar a los grupos sociales más desfavorecidos en el proceso de desarrollo, así como la distribución de la riqueza cobraba gran relevancia. Para la década de los 80, con la preeminencia del mercado, la llegada del modelo neoliberal, la consolidación del modelo neoliberal, se dio lugar a lo que la autora plantea como la homogenización global de la política social en las estrategias antipobreza en América Latina, cuya característica es el apoyo a la población que padece pobreza extrema, básicamente. Sin embargo, los diferentes programas implementados en este periodo de los 80 hacia acá, se advierte que carecen de diagnóstico adecuado y real del problema alimentario, que dé lugar a estrategias para alcanzar realmente la seguridad alimentaria. Por ello, se alude al escaso éxito en la lucha contra la pobreza alimentaria, señalando que en la primera década del siglo se mantenían los niveles de pobreza alimentaria observados en 1990. Asimismo, se revisa y plantea que los diferentes programas con componente alimentario se han orientado más a combatir la pobreza y la carencia alimentaria de los hogares que a alcanzar la seguridad alimentaria. Estamos hablando de programas como el Sistema Alimentario Mexicano, Programa Nacional Alimentario, Progresa, Oportunidades, Prospera, la Cruzada contra el Hambre. A pesar, señala la autora, de que los programas estaban concentrados en mejorar las condiciones alimentarias de los hogares y lograr la seguridad alimentaria, se quedan cortos en el intento. En base a ello, se enfatiza que el ejercicio del derecho a la alimentación debe ir acompañado de crecimiento económico, generación de empleos, así como de políticas redistributivas del ingreso, como ha sido el caso de países asiáticos como Taiwán, Hong Kong, Corea y Singapur. En el capítulo 4, combate a la pobreza alimentaria y sus mediciones. Se presenta una revisión de diferentes aproximaciones conceptuales al problema alimentario, valorando pros y contras en cada uno de los enfoques. Monetario, enfoque de vulnerabilidad, de capacidades, enfoque de derechos, nutricional, social, ambiental y geográfico. Destacando que el enfoque geográfico constituye la mejor herramienta analítica y metodológica
para abordar el estudio del problema alimentario, ya que plantea el acceso como elemento clave en el derecho a la alimentación, priorizando el acceso económico y físico a los alimentos. En el capítulo 5, carencia e inseguridad alimentaria en los hogares mexicanos, un análisis geográfico, se examina la problemática alimentaria mediante la pobreza o carencia alimentaria y a fin de hacer el diagnóstico espacial de la distribución geográfica del problema alimentario, De esta manera, la metodología utilizada, que combina procesos de concentración y aglomeración, así como las técnicas de autocorrelación espacial, permiten identificar la formación de conglomerados de municipios con problemas alimentarios. Los resultados dan cuenta de los municipios que se deben priorizar en materia de política alimentaria y que deben incluirse en una estrategia de seguridad alimentaria. En el capítulo 6, la dimensión geográfica de la política de seguridad alimentaria, se construye un indicador de seguridad alimentaria que permite localizar los municipios y regiones prioritarias que requieren ser incluidos en una estrategia de seguridad alimentaria. Este indicador de seguridad alimentaria se crea mediante 12 indicadores sintéticos que recogen la información de los aspectos centrales en el acceso a los alimentos. Dicho indicador permite establecer y jerarquizar territorialmente las áreas que presentan mayor concentración de inseguridad alimentaria. Aplicando la misma metodología que en el análisis de la carencia y pobreza alimentaria, se determina la distribución territorial de la inseguridad alimentaria y se muestra una tendencia a la aglomeración o formación de clústeres. En esta identificación que logra la autora sobre los municipios que hay que priorizar para efecto de la pobreza y carencia alimentaria, así como en relación a la inseguridad alimentaria, evidentemente se organiza la información de manera tal que no solo ofrece la cantidad de municipios, sino cuáles son a escala de macrorregión y por estados, de cuáles son los municipios que deben incorporarse en una estrategia de seguridad alimentaria. En este sentido, las regiones o áreas formadas por los conglomerados pueden dar pie a una política alimentaria regional en los municipios con inseguridad alimentaria debido a la contigüidad y vecindad. Esta sería como la conclusión más rescatable del trabajo que nos presenta Jennifer, pero obviamente esta conclusión tan aparentemente sencilla tiene detrás un trabajo técnico, estadístico, que en realidad es bastante loable porque trabajó prácticamente con todos los municipios, construyó indicadores que bueno, en realidad es un trabajo muy loable a nivel técnico, a nivel conceptual, metodológico. Es un trabajo que sin duda da para efectos de la continuidad en términos de la investigación, da también para la consulta desde la esfera pública y bueno, solo me queda plantear lo que la misma autora señala en las conclusiones. Debido a que la información que se presenta en el texto es correspondiente al año 2010, está el trabajo conceptual y metodológico realizado. Bien sería, como la autora lo plantea, retomar las estimaciones y actualizar los cálculos para el año 2020 y de esa manera actualizar la información en ese sentido. De esta manera yo cerraría mi intervención, no sin antes reiterar mi felicitación a Jennifer por el logro de este objetivo.
Sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. A continuación, presentamos a la autora, a Jennifer Espinosa Ramos. La doctora Jennifer es licenciada en Economía por la Universidad de Sonora, maestra y doctora en Ciencias por el Colegio de Sonora. Se desempeña como investigadora de la Organización Civil Hermosillo ¿Cómo Vamos? Desde 2018. Sus temas de investigación son vulnerabilidad socioeconómica, pobreza, carencia y seguridad alimentaria, sobre los cuales ha publicado capítulos del libro y un artículo en revista especializada. Ha participado en ponencias en congresos regionales y nacionales sobre el problema alimentario a nivel municipal. Jenny, tienes la palabra. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias a la doctora Liciliana por estar aquí en la presentación del libro, por haber dirigido esta investigación durante 4 años, al doctor Joaquín por haber sido mi lector y por haber atendido esta invitación. Muchas gracias por tomarse el tiempo de releer y por haber enriquecido y mejorado el producto de la investigación cuando se hizo. Y a Alma, por las palabras de aliento, sobre todo cuando estábamos muy presionados y teníamos que entregar los avances, ¿no? Entonces, muchas gracias por seguirme apoyando aún después de que ya terminamos esa etapa. Bueno, y ahora pues quisiera compartir pantalla para mostrarles rápidamente una presentación. Bueno, pues ya hablamos, o ya los comentaristas abordaron mucho acerca sobre lo que se busca con esta investigación. Entonces, para hacerlo un poquito pues, menos denso y un poquito más rápido, pues nada más reiterar que una de las justificaciones por las que se hace esta investigación era que se veía como una situación contraria en cuanto a que cada año se incrementaba el gasto presupuestal para combatir la pobreza y se observaba un incremento en los niveles de pobreza. Entonces, esto aunado a la pérdida del poder adquisitivo y a las crisis económicas, pues ponían de manifiesto la incapacidad del gobierno federal para poder combatir o para reducir los niveles de las personas que padecían hambre, ¿no? Entonces, en un contexto como ese, que incluso se sigue dando en los últimos años, pues asegurar el acceso económico, físico y social en todo momento a la población que más lo necesita, pues es indispensable, ¿no? Entonces, también se observó que a pesar de que muchos autores ponían de manifiesto y determinaban que el acceso geográfico era importante para la superación de la pobreza, incluso Cedesol, pues explícitamente lo maneja en sus documentos, realmente no se estaban incorporando este enfoque al tema alimentario, ¿no? Entonces se estaban basando exclusivamente o muy fuertemente la parte del aspecto económico a través de la superación de la pobreza mediante transferencias monetarias o a través del subsidio de los productos básicos de la canasta básica, ¿no? Entonces esto pues lo podemos ver en las tienditas de Iconza, que es donde puedes conseguir a un precio menor que el precio que tenga algún producto en el mercado. Y pues otra de las observaciones que pudimos encontrar y por la que nos decidimos como a realizar esta investigación era que realmente había muy pocos estudios con este nivel de desagregación. La mayoría de los estudios sobre seguridad alimentaria estaban prácticamente como inclinados a la cuestión de la nutrición, el consumo de calorías, eran estudios etnográficos sobre las costumbres de algunas comunidades o algunos municipios como muy específicos y de cómo ellos se alimentaban, ¿no? Y de la importancia de la alimentación. Pero no había como un estudio que abordara otros municipios o incluso otros estados, pues, ¿no? Entonces, esto nos da, pues, como razones suficientes para tratar de ahondar un poco más en esta temática. Y bueno, la metodología que se utiliza en el estudio o en la investigación es un análisis espacial exploratorio y descriptivo con enfoque cuantitativo para los municipios, para los 2.456 municipios a nivel nacional, y básicamente es una investigación de gabinete, es decir, es información que se retoma de fuentes oficiales del mismo gobierno federal, pero pues como ya mencionábamos, una de las limitaciones es que pues los datos son para el año 2010, ¿no?
Entre los principales retos que pudimos tener al desarrollar esta investigación, pues una es la desagregación. Realmente la mayoría de la información estaba a nivel estatal o a nivel nacional, poca era la que había a nivel municipal. Los formatos de disponibilidad eran casi todos en PDF o algunos en Word, entonces no había base de datos o Excel que uno pudiera importar, ¿no? Como para armar tu propia base de datos. Entonces había que copiar y pegar, y entonces prácticamente fue hacer una base de datos de cero. Llevó poco más de un año solamente la base de datos, entonces fue algo pues detallado, ¿no? Y la periodicidad de la información, que ya lo mencionaba la doctora Liciliana, no está al nivel, pues más bien con los tiempos que uno quisiera, ¿no? Algunos datos municipales se tienen que sacar cada 5 años, en este caso nosotros habíamos retomado 2010, precisamente porque por cuestiones de representatividad nos era más fácil a la hora de aplicarlos a la metodología, entonces pues nos quedamos con datos 2010 a pesar de que ya estaba la encuesta intercensal 2015. Y pues en el caso particular de esta investigación, teníamos como un poco de dudas en cuanto a la manera en que íbamos a abordar la cuestión de la metodología, ¿no? Para darle este enfoque geográfico. Ya estábamos como decididas por dónde iba a ser y cómo lo íbamos a hacer. Y en octubre del 2016, un autor que se llama Jesús Treviño saca un artículo que se llama Mapa y Jerarquía Espacial de la Pobreza en México, un nuevo procedimiento para identificar el padrón espacial de los problemas sociales. Y pues realmente hizo como clic, ¿no? Con lo que estábamos buscando nosotros hacer. Entonces, pues descubrimos ese artículo hasta febrero del 2017, cuando pues teníamos que entregar la investigación o finalizarla en diciembre de ese año. Entonces tuvo que hacer algunos ajustes para poder replicar esta metodología que el autor estaba proponiendo, que pues realmente casaba con la manera en que nosotros queríamos abordar la investigación, ¿no? Y esta es prácticamente la metodología que él proponía o que propone, ¿no? Y que fue como la que nosotros replicamos en la investigación, en la que él combina procesos de aglomeración y de concentración. Él se queda en la cuestión de la pobreza. Nosotros hacemos sobre la pobreza alimentaria y la carencia alimentaria para hacer una estimación sobre la inseguridad alimentaria. Y lo que aquí el autor nos dice es con los procesos de aglomeración, cómo está distribuida, en este caso, la inseguridad alimentaria en el territorio, es decir, si está aleatoriamente distribuida, si está dispersa, o si por el contrario tiende a formar clúster o agruparse en ciertos espacios. Y en el caso de la concentración, lo que nos está diciendo es que si en un municipio determinado el problema alimentario se ve como con mayor gravedad que con respecto del aspecto nacional. Es decir, si es más grave como el promedio nacional, o si es menos grave, o si es básicamente igual, ¿no? Entonces hacemos como esta traslapación y al aplicar la metodología obtenemos pues un resultado más o menos así, que lo podrán ver en el libro. Lo que nos está diciendo, lo que nos está arrojando en realidad esta metodología es, bueno, para hacer la versión corta tuvimos que hacer como varios pasitos para alcanzar ciertas metas, ¿no? Y poder contestar la gran pregunta de investigación sobre qué municipios debieran estar en una estrategia de seguridad alimentaria. Entonces, en esos pasitos o en estas pequeñas metas específicas que vamos alcanzando, una de los elementos que encontramos era que la cuestión de la contigüidad resultaba importante en la determinación de los niveles de inseguridad alimentaria. Es decir, que el nivel de inseguridad de un municipio iba a estar determinado no solo por sus elementos, sino por los niveles de los vecinos, ¿no? O de los municipios contiguos. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, cuando hacemos el modelo obtenemos este resultado, que básicamente lo que nos está diciendo es que el problema de la inseguridad alimentaria se encuentra distribuido en el país. Específicamente, bueno, son estas partecitas rojas donde está como el nivel más grave o es más severo. Entonces, estos municipios lo que nos dicen es que ellos tienen problemas de inseguridad alimentaria y que están rodeados por municipios que tienen condiciones similares.
También podemos observar estos municipios que son como rosita bajito, y lo que nos indica es que ellos tienen altos niveles de inseguridad alimentaria, sin embargo sus vecinos no presentan esa situación. Sus vecinos tendrían bajos niveles, que son estos azulitos que vemos por aquí, o estos otros que se ven por acá. Y haciendo como un zoom para observar mejor estas situaciones, pues aquí los podemos ver, ¿no? Cómo se van formando municipios rosas cuando tienen problemas un poco menos severos que los rojos, pero que tienen problemas para acceder a los alimentos, ¿no? Y cómo estas grandes manchas rojas se van uniendo o van formando clústeres, incluso tan grandes que pueden abarcar 3 o 4 estados. Y en ese sentido, una de las conclusiones de esta investigación es precisamente la importancia de implementar políticas de corte regional para combatir el problema alimentario. Es decir, no solo considerar políticas focalizadas, ya que pues estás observando que es un problema que se está presentando en una región, ¿no? Entonces, para mejorar los resultados, pues pudiéramos optar por políticas regionales. Y en el caso pues específico de estos rositos, pues sí, hacer algunas políticas focalizadas, porque realmente ellos son los que tienen problemas de inseguridad alimentaria, no así sus municipios vecinos. Y bueno, pues como ya les comentaba, entre las principales conclusiones de la investigación fue que el componente espacial resultaba importante en la propagación del fenómeno alimentario, que se observaba una aglomeración o una formación de clústeres de los municipios que tenían inseguridad alimentaria, es decir, tendían a estar juntos, y que por eso era importante pues la implementación de políticas focalizadas, ¿no? Entonces, para contestar esta pregunta de investigación sobre cuáles son los municipios que debieran estar en una política de seguridad alimentaria, pues la metodología nos permite jerarquizar y establecer prioridades. En la prioridad 1 estarían esos municipios que veíamos en color rojo, que están prácticamente distribuidos en todo el país, pero pues se pueden observar, por ejemplo, en Puebla, el Estado de México, CDMX, antes el Distrito Federal, pero también en la parte este, en la parte sur del país, en la península, y bueno, incluso en Sonora, ¿no? En la parte norte tampoco nos libramos de tener este tipo de fenómenos alimentarios. Y en la parte, o en una segunda prioridad, entrarían esos municipios que veíamos en color rosita, que tienen también problemas de inseguridad alimentaria, un poco menos severos que los en color rojo, pero que también se encuentran en el sur del país, en la parte de Oaxaca y Chiapas, en Yucatán, Jalisco, Aguascalientes, y bueno, también en la parte noroeste, como en Sonora, o en la parte norte, como Chihuahua. Y bueno, esta sería mi intervención para dar lugar a preguntas y respuestas, en dado caso de que haya algún detalle en el que se quiera pues entrar o ahondar más. Muchas gracias, Jenny. Doctora Jennifer. Pues aquí no sé, no aparecen. Si alguien tiene preguntas, adelante. Es que estoy viendo que están conectadas otras personas, pero aquí en el chat nada más aparecen 5. ¿Cuánto den ustedes? 5, ¿no? Porque estoy viendo mensajes aquí de Sandra y está Ángela, y dicen que lo están viendo la presentación, pero no las veo aquí. Pues ya sería todo. Daniel.
Te va a tocar despedir, Alma. Yo creo que sí. Jennifer, pues, qué gusto me da, te muestras bien diferente. Te ves muy bien, muy madura, muy segura. O sea, estaba escuchando ahorita y estaba recordando, hasta hablas diferente. Me sirven los Me da colores. mucho gusto y es un honor, la verdad, que me hayas considerado para estar aquí como moderadora. No, gracias a ustedes por aceptar y por acompañarme. Dentro de la investigación y fuera. No, sí, están viendo otras personas, pero no sé por qué en Facebook está abierto. Estoy recibiendo mensajes, pero pues no veo las preguntas. Por medio de Facebook están recibiendo, pues no sé. Alma, ¿y si vemos algunas preguntas que están en Facebook? En el Facebook, dice Indiana, pero Podemos- yo no lo tengo abierto. A ver, permíteme. Permíteme entrar acá. Ya te quieres despedir, Jenny, pero no, sí hay preguntas. Pues para empezar, felicitaciones, Jenny, a través del Facebook. Tienes ahí muchas felicitaciones, eso sí. Y hay preguntas. ¿La puede ver, doctora Rodríguez? Permíteme nada más ubicar aquí algunas preguntas. Hay una pregunta de Hugo César. Pregunta, ¿hay relación entre los municipios con mayor inseguridad alimentaria a los identificados por Coneval o CONAPO? Bueno, en la cuestión del problema alimentario como carencia o pobreza alimentaria con respecto a esta investigación, algunos sí son muy similares. La diferencia es que como en esta investigación se está considerando el enfoque geográfico, la apreciación o la manera en la que se está abordando el tema es diferente. Entonces, no solo se está considerando como el valor que tiene asignado ese municipio, sino también el que surge a partir de sus niveles y de los niveles de los vecinos, pues, ¿no? Entonces, algunos sí, habría que hacer como un listado de cuáles son los que aparecen en cada una de las dependencias, pero definitivamente sí se coinciden en algunos municipios, ¿no? Habrá otros que no, porque la manera en que se visualiza o en la que se percibe el problema es diferente, pero definitivamente hay coincidencias en algunos. Okay. Tenemos otra pregunta de Citlali Osuna. ¿Considera que con la pandemia y su consecuente incremento de la pobreza sea necesario la intervención focalizada? Pues el tema de la pandemia pues nos ha atacado a todos por igual, ¿no? Bueno, evidentemente algunos municipios o algunos estados han tenido mayor problema que otros. Sin embargo, habría que ver a mayor detalle para poder tomar una decisión. Creo que en términos generales sí pues podrá observarse una afectación, ¿no? Pero como algunos reaccionan de mejor manera que otros, habría que especificar o ver al interior de los municipios cuáles pudieran tener una mejor posición para reaccionar ante el COVID y que no les afectara tanto la cuestión del acceso a los alimentos que otros. Gracias, Jenny. Mónica Valenzuela pregunta si existe alguna estrategia para que la base de datos
fuera considerada en los municipios para tomarse en cuenta en el plan de desarrollo municipal, por lo menos en Sonora. A ver, ¿me repites otra vez? ¿Existe alguna estrategia para que la base de datos fuera considerada en los municipios para tomarse en cuenta en el plan de desarrollo municipal, por lo menos en Sonora? Ella es Mónica Valenzuela, la que está preguntando. Pues que la base de datos que nosotros usamos, la verdad es que no. Se hizo para la investigación, se construyó prácticamente a pie, como hacía mención de estos retos, ¿no? De estar copiando y pegando y de hacerla desde cero, pero pues no, prácticamente es producto de la investigación y no tiene relación con otro tipo de proyectos. Sí, pues no sé, a ver. Ok, pues ya no. Aquí tengo otra pregunta de Iván Montaño Pino. Pregunta, ¿es posible abordar la seguridad alimentaria en términos de identificar acceso a alimentación en la ciudad de Hermosillo? Sí es posible. Habrá algunos retos en cuestión de los datos, evidentemente que es como con lo que batallamos más por el tipo de desagregación, por la periodicidad. Sin embargo, como mencionaba el doctor Bracamontes, ahora que se están publicando los datos del censo 2020, pues habrá la oportunidad de poder como replicar, ¿no?, la investigación para los municipios, para Hermosillo. Si quisiera hacerlo a lo mejor por nivel de manzana o cuestiones como más específicas o AGEP, habría que ver si la información está disponible en INEGI, pero si lo ve como un municipio como tal, sí se puede. Muy bien, gracias, Jenny. Oscar Castro pregunta, ¿se han considerado los impactos del cambio climático sobre la vulnerabilidad alimentaria u otras vulnerabilidades? Directamente no, pero la construcción de los indicadores que considera 12 dimensiones para alcanzar la seguridad alimentaria según la FAO, sí se consideran los aspectos climáticos en la cuestión de la estabilidad del suministro. Entonces, se consideran de manera indirecta, pero no de manera directa. Ok, gracias, Jenny. Pues, no, ya. Ya hasta ahorita son todas las preguntas que hay. Creo que ya estamos en tiempo. Pues muchas gracias. Daniel. Hola. Muy bien, pues solo queda pues agradecer a todas las personas que han seguido esta transmisión esta tarde y además invitarlos o invitarlas a que no se pierdan los próximos eventos que tiene el Colegio de Sonora. El día de mañana tendremos la conferencia Respuestas informales a los desastres. ¿Qué podemos aprender de los damnificados? Esta será impartida por Fernando Briones Gamboa de la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Mañana en punto de las 5 de la tarde, hora de aquí de Hermosillo, Sonora. Y más adelante, pues la próxima semana tendremos otros eventos. Les recomendamos que chequen el calendario en la página web del Colegio de Sonora, www.colson.edu.mx, igual por si quieren obtener más información de los mismos. Muchas gracias a todos los participantes que han estado aquí esta tarde. Jennifer, muchas felicidades. Y pues a toda la gente que nos está viendo, ya saben, muy recomendable comprar su libro, que aquí yo ya lo tengo. Saludos a todos y nos vemos en la próxima transmisión del Colegio de Sonora. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicidades, Jenny. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego.